Hay artistas cuya obra se reconoce al instante, aunque uno no sepa su nombre, su biografía ni su trayectoria. Basta con un solo vistazo para saber que estamos frente a algo suyo. Fernando Botero pertenece a ese grupo rarísimo de creadores que construyen un universo propio y lo vuelven parte del imaginario colectivo. Sus personajes voluminosos, que algunos llaman ingenuamente gordos, habitan salones de museos, plazas públicas y hasta los recuerdos de quienes nunca han pisado una galería. Pero detrás de esas formas generosas hay una mirada crítica, una sensibilidad política y un sentido del humor fino que rara vez se menciona. Nacido en Medellín, Colombia, en 1932, Botero creció en un país convulso, marcado por violencia política y contrastes sociales profundos. Desde pequeño dibujaba toreros y escenas cotidianas para ayudar a costear su educación, sin saber que acabaría creando un lenguaje pictórico universal. Su carrera empezó con una mezcla de curiosidad y rebeldía. Estudió arte en Colombia, viajó a Europa para empaparse de Giotto y Velázquez y volvió con una obsesión por la forma que transformaría para siempre su estilo. Así nació lo que hoy conocemos como lo boteresco, una manera de exagerar el volumen no para ridiculizar, sino para dar presencia, dignidad y peso simbólico a lo representado. Con ese sello, Botero retrató escenas domésticas, fiestas, retratos oficiales, naturalezas muertas y episodios históricos con la misma mezcla de ironía y respeto. Pintó presidentes obesos de poder, familias solemnes y sacerdotes que parecen cargados de misterio, pero también tragedias nacionales. La violencia política, el narcotráfico, las masacres que marcaron a Colombia. Su arte puede ser amable a la vista y devastador en su contenido, una combinación que pocos logran sin caer en el sensacionalismo. Botero también llevó su lenguaje a la tridimensionalidad. Sus esculturas monumentales, desde el Gato del Raval en Barcelona hasta la Paloma de la Paz en Colombia, convirtieron plazas y avenidas en museos al aire libre, acercando el arte a quienes quizá nunca cruzarían la puerta de un museo. Y al mismo tiempo, sus cuadros viajaron por todo el mundo, desde Nueva York a Pekín, sin perder identidad. Explorar a Botero es entender que el volumen puede ser mucho más que una forma exagerada. Puede ser una declaración de presencia, una forma de mirar la realidad sin adornos y al mismo tiempo con una ternura crítica. Su obra demuestra que el arte puede ser popular y profundo, accesible y desafiante, universal y profundamente arraigado en la memoria de un país. Fernando Botero nació en Medellín, Colombia, en 1932, en un momento en que Colombia vivía tensiones sociales profundas y una violencia que se extendía de manera soterrada. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre, un comerciante que murió cuando Botero tenía apenas 4 años, y por la influencia silenciosa de su madre, que trabajaba como costurera para sostener a la familia. Crecer en un hogar modesto en una ciudad que comenzaba a transformarse le dio a Botero una sensibilidad especial hacia la vida cotidiana, los oficios simples y los rituales urbanos. De niño encontró refugio en el dibujo. Vendía pequeñas acuarelas y hacía caricaturas para revistas locales con el objetivo de pagar sus estudios. Su Medellín de infancia era un lugar de contrastes. Iglesias barrocas que imponían solemnidad, plazas bulliciosas llenas de pregoneros y corridas de toros que despertaban la imaginación popular. Esos primeros encuentros con la estética barroca y con la teatralidad de los toros dejaron una marca que años después aparecería, transformada, en sus composiciones. La cultura católica era omnipresente. Procesiones, imágenes religiosas y figuras de santos que lo miraban desde altares domésticos. También lo eran la moda, la política y las tensiones entre clases sociales. Todo observado por un niño que aprendía a mirar con detalle y sin miedo a exagerar lo que veía. Medellín, con su vitalidad y sus contradicciones, fue su primer taller. A mediados de los 40, Botero comenzó a publicar ilustraciones en el suplemento dominical del Colombiano. Aquellos trabajos juveniles mostraban ya un gusto por la ironía y por observar a la gente con un lente distinto. Sin saberlo, empezaba a formar una mirada que no se conformaría con copiar la realidad, sino que buscaría darle un sello personal y reconocible. La calle, la religión, la fiesta y el poder que veían desde niño seguían la base de su universo artístico. La vocación de Botero empezó a definirse muy temprano, pero su camino hacia el arte no fue lineal. A los 16 años ya vendía dibujos y acuarelas para costear sus estudios, y pronto viajó a Bogotá para integrarse al ambiente artístico de la capital. Allí realizó su primera exposición individual en 1951, con apenas 19 años, donde mostró acuarelas y dibujos cargados de influencia taurina y un interés temprano por la figura humana. La recepción fue modesta, pero le abrió las puertas a un mundo más amplio que el Medellín provincial de su infancia. En 1952 ganó un premio en el Salón de Artistas Colombianos, que le permitió algo fundamental: viajar a Europa. Ese viaje transformó su vida.
Primero residió en Madrid, donde estudió en la Real Academia de San Fernando y pasó horas en el Museo del Prado copiando a Velázquez y a Goya. Luego se instaló en Florencia, donde se empapó de Giotto, Masaccio y los maestros del Renacimiento temprano. De Giotto y de Piero della Francesca aprendió el sentido de la monumentalidad y la serenidad que da el volumen bien construido. De Velázquez y de Goya, la ironía y la aguda observación social. Su etapa europea también incluyó un contacto profundo con la pintura barroca y con la perspectiva renacentista. Allí comenzó a experimentar con la proporción, agrandar formas, redondear cuerpos, buscar una sensualidad que iba más allá de la caricatura. Esa búsqueda no era todavía el estilo maduro, pero sí la semilla de lo que más tarde llamaría su volumen personal. También visitó París y otras capitales, donde conoció las vanguardias modernas y entendió que un artista podía dialogar con la tradición sin ser prisionero de ella. A mediados de los 50 regresó a Colombia con una visión distinta. Un joven que había visto a los grandes maestros y que entendía el peso de la historia del arte. Esa experiencia europea fue decisiva. Le dio herramientas técnicas, pero sobre todo la confianza para experimentar. Su pintura empezó a distanciarse de la imitación directa y a buscar un lenguaje propio. Ya no quería solo representar la realidad, quería alterarla para decir algo sobre el poder, la fragilidad y la humanidad. Esa búsqueda pronto lo llevaría a descubrir el camino hacia lo que luego conoceríamos como lo boteresco. La identidad artística de Fernando Botero tomó forma definitiva a finales de los años 50, cuando empezó a experimentar con las proporciones hasta convertirlas en su lenguaje propio. El punto de inflexión suele situarse en 1956, cuando pintó una versión de una mandolina en la que decidió reducir de manera extrema el orificio central del instrumento. Y el resultado fue sorprendente. Al achicar ese pequeño detalle, todo el cuerpo del objeto pareció expandirse, ganar volumen y presencia. Botero comprendió que podía manipular la escala para crear una sensación monumental sin necesidad de cambiar el tamaño real del lienzo. Había encontrado una voz. De ahí surgió lo que más tarde el mundo reconocería como lo boteresco, un universo donde las figuras son amplias, redondeadas y ocupan el espacio con serenidad y peso simbólico. No se trata de caricaturas ni de simples gordos. Botero rechazaba esa simplificación y explicaba que buscaba la sensualidad de la forma, la abundancia de volumen como un camino para lograr belleza plástica y dignidad. La exageración era un recurso formal, no un chiste visual. Sus primeras obras con este lenguaje, naturalezas muertas, escenas domésticas, retratos, generaron desconcierto. Parte del público encontraba humor involuntario en esas proporciones, mientras que algunos críticos lo consideraban irreverente frente a la tradición académica. Sin embargo, otros percibieron la fuerza y la originalidad de esa búsqueda. Botero insistió. Su objetivo era explorar la monumentalidad y el espacio, rescatar algo casi escultórico dentro de la pintura. Cada figura expandida era en realidad una afirmación de presencia. El estilo pronto se convirtió en un sello reconocible. Donde otros artistas cambiaban constantemente de estética, Botero decidió perfeccionar la suya, explorarla hasta sus últimas consecuencias. Esta coherencia le permitió crear un mundo cerrado, pero infinito. Podía pintar papas, presidentes, obispos o escenas de violencia con el mismo lenguaje y lograr que todas convivieran. Así nació una forma de mirar que mezcla ternura, ironía y contundencia plástica, capaz de resultar accesible para el público común y a la vez profundamente estudiada desde la tradición artística. Aunque su estilo parece amable a primera vista, Fernando Botero siempre usó la pintura para observar y cuestionar el mundo que lo rodeaba. Sus escenas domésticas, familias solemnes, músicos, bailarines, damas con vestidos exuberantes, esconden un humor sutil que desarma la solemnidad de la vida social. Es un humor elegante, que no ridiculiza a las personas, sino que revela la teatralidad de sus gestos y la fragilidad detrás de la pose. En sus lienzos hay bodas estáticas, caballeros con bigotes inmensos, presidentes que aparecen atrapados en sus trajes, damas que fingen una dignidad que se desarma al mirarlas con calma. Ese juego se vuelve aún más potente cuando entra en el terreno político. Obras como La familia presidencial muestran al poder vestido de gala, pero vacío de autenticidad. El protocolo parece inflado, casi ridículo, sin necesidad de discursos explícitos. Con la misma suavidad visual con la que pinta frutas o escenas de circo, Botero expone el peso artificial de la autoridad. Su ironía funciona porque no es agresiva, es silenciosa, casi cómplice, y por eso el golpe es más efectivo. También hay crítica social en su retrato de la vida latinoamericana. Músicos callejeros, soldados, obispos, prostitutas y personajes de barrios populares aparecen con la misma monumentalidad que los gobernantes. Botero nivela jerarquías con volumen. Todos ocupan espacio. Todos son dignos de ser pintados con la misma solemnidad. Así cuestiona sin proclamarlo. El valor de una persona no depende de su rango,
sino de su humanidad. El espectador a menudo sonríe ante estas figuras, pero luego descubre que la sonrisa es incómoda. Botero usa la exageración no para burlarse, sino para exponer el artificio social y recordarnos que detrás de cada rol, padre, general, cardenal, presidente, hay vulnerabilidad. Esa capacidad de combinar humor y profundidad sin caer en el cinismo es una de las claves de su vigencia. Sus obras se pueden disfrutar a simple vista, pero invitan a mirar de nuevo y descubrir que algo más se está diciendo en silencio. La obra de Fernando Botero no se quedó en la ironía amable ni en la sátira social. Con el tiempo, el artista decidió mirar de frente una de las heridas más profundas de su país, la violencia. En los años 90, cuando Colombia atravesaba un periodo marcado por el narcotráfico, las masacres y el terror cotidiano, Botero empezó a pintar escenas que rompían con la aparente placidez de sus primeros trabajos. Sus figuras seguían siendo voluminosas y serenas, pero ahora cargaban una gravedad distinta. Eran testigos y víctimas. Uno de los momentos clave fue en la serie Masacre en Colombia, donde representó secuestros, asesinatos y dolor colectivo con un lenguaje que parecía contradecir el tema. La suavidad del color, la calma de las composiciones y la sensualidad de las formas no eliminan la tragedia. Al contrario, la hacen más perturbadora. La violencia se vuelve inevitable y precisamente por mostrarse sin estridencia, impacta con más fuerza. También retrató a Pablo Escobar en obras como La muerte de Pablo Escobar, donde el capo parece monumental y casi inmóvil mientras cae abatido por una lluvia de balas. Botero no glorifica ni convierte en mito. Congela el momento para exponer el absurdo de una figura que marcó a generaciones enteras y que transformó la percepción de Colombia en el mundo. El artista entendía que la violencia podía ser representada sin morbo ni espectacularidad. Al contrario de las imágenes periodísticas llenas de sangre y movimiento, sus cuadros apuestan por el silencio y la inmovilidad. Ese enfoque obliga al espectador a detenerse, a contemplar, a reconocer que detrás de las cifras hay seres humanos. La decisión de mantener su estilo intacto frente a temas tan oscuros es un acto de coherencia. Botero no abandona su lenguaje para conmocionar, sino que confía en que la quietud y el volumen también pueden denunciar. Con esas obras, Botero dejó claro que su mundo no era una burbuja complaciente. Su arte podía ser amable y accesible, pero también era capaz de cargar la memoria de un país herido. En sus lienzos, la tragedia se representa sin gritos, pero con un peso que se queda largo tiempo después de apartar la mirada. La mirada crítica de Fernando Botero no se limitó a Colombia. Con el tiempo, su obra empezó a dialogar con acontecimientos globales y a cuestionar otras formas de poder y de violencia. El ejemplo más contundente es la serie que realizó sobre la prisión de Abu Ghraib, inspirada en las fotografías y los testimonios de torturas a prisioneros iraquíes por parte de soldados estadounidenses durante la guerra de Irak. Botero, que ya era un artista reconocido internacionalmente, decidió dedicar años a estas pinturas sin que nadie se lo pidiera ni mediara encargo comercial. Las imágenes son impactantes, porque fiel a su estilo no recurren al realismo sangriento ni al dramatismo fotográfico. Sus figuras siguen siendo voluminosas, casi suaves, pero ahora encarnan el horror de cuerpos humillados, atados, sometidos. La tensión surge precisamente de ese contraste. El lenguaje amable se enfrenta a escenas inhumanas. Botero explicó que sintió una obligación moral de pintar esa serie, convencido de que el arte podía mantener viva la memoria y señalar abusos que no debían olvidarse. Estas obras viajaron por el mundo como un acto de denuncia silenciosa. Museos y galerías las expusieron con la fuerza de un testimonio visual que no buscaba sensacionalismo, sino dignidad. Al mismo tiempo, confirmaron que Botero no era solo un artista de estilo reconocible, sino un creador dispuesto a usar su lenguaje para hablar de injusticia en cualquier lugar, sin importar las fronteras. Su postura también generó respeto en la escena internacional. Mientras algunos lo habían criticado por ser decorativo o comercial, la serie de Abu Ghraib demostró que el volumen y la estética que lo hicieron famoso podían servir para confrontar el poder y evidenciar el sufrimiento humano. Botero probó que la coherencia estilística no es una cárcel, sino una herramienta que, usada con propósito, puede convertirse en un acto político. Con este paso, su obra trascendió la etiqueta de latinoamericana y se situó en un diálogo más amplio sobre derechos humanos y memoria histórica. El artista que había comenzado pintando toreros y escenas domésticas se convirtió en una voz capaz de interpelar a cualquier espectador, sin importar su cultura o su idioma, sobre la violencia ejercida por los poderosos. Aunque Fernando Botero alcanzó la fama como pintor, su incursión en la escultura consolidó su estatus de creador universal. A partir de la década de los 70 comenzó a trasladar su exploración del volumen a 3 dimensiones, y lo que en el lienzo era juego visual se convirtió en presencia física, que ocupaba plazas, avenidas y museos. Sus figuras redondeadas redejaron el marco y se alzaron como cuerpos que dialogan con el espacio urbano, invitando al público a acercarse sin miedo.
Las esculturas de Botero mantienen la misma serenidad y contundencia que su pintura, pero adquieren una potencia distinta al poder rodearlas, tocarlas, sentir su escala. Animales, músicos, mujeres reclinadas, caballos, gatos y personajes anónimos se alzan con la misma majestuosidad que en sus cuadros, pero ahora se convierten en parte del paisaje de las ciudades. Una de las más icónicas es el Gato del Raval en Barcelona, una figura enorme que se ha vuelto punto de encuentro y símbolo del barrio. En Medellín, la Plaza Botero reúne decenas de sus esculturas al aire libre, transformando el centro de la ciudad en un museo accesible para todos. En Bogotá, su mujer con espejo se ha convertido en parte de la identidad urbana. Y en Colombia entera, su Paloma de la Paz sigue siendo un símbolo de esperanza y reconciliación. En otros rincones del mundo, desde Park Avenue en Nueva York hasta la Piazza de la Signoria en Florencia, sus esculturas han convivido con la arquitectura histórica y contemporánea sin perder personalidad. Botero entendió que el arte podía abandonar la solemnidad de las salas y convertirse en un encuentro cotidiano. Niños que se trepan a un caballo de bronce, transeúntes que acarician la superficie pulida de una figura, turistas que se fotografían sin sentir distancia. Ese contacto físico rompe la barrera elitista que a menudo separa el público del arte. El paso a la escultura también reforzó la coherencia de su universo. Botero no cambió su lenguaje para adaptarse al bronce. Al contrario, lo expandió. La monumentalidad que ya insinuaba en sus lienzos se volvió literal, pero sin perder la suavidad ni la humanidad de sus personajes. Sus obras en espacios públicos son una declaración de accesibilidad y permanencia. Están ahí para ser vistas y para ser vividas, sin miedo ni reverencia exagerada, recordando que el arte también pertenece a la calle y a quienes la habitan. Fernando Botero logró algo que pocos artistas latinoamericanos han alcanzado: ser reconocido y coleccionado en todo el mundo sin renunciar a su identidad. Desde los años 70 sus exposiciones viajaron de América Latina a Estados Unidos, Europa y Asia con una acogida que trascendió modas. París, Nueva York, Pekín, Florencia, Madrid, Mónaco. En cada ciudad, sus figuras voluminosas encontraron público y debate. Su obra entró en museos de primer nivel, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, y en colecciones privadas de gran prestigio. Una parte esencial de este éxito fue su capacidad para dialogar con públicos distintos. Botero supo crear imágenes accesibles que cualquier persona podía disfrutar sin formación académica, pero que también seducían a críticos y curadores por su sofisticación formal y su carga conceptual. Esta dualidad, lejos de restarle valor, amplió su alcance. Coleccionistas y ciudadanos comunes podían admirar lo mismo, cada uno desde un lugar distinto. En tiempos en que el arte contemporáneo parecía ensimismado, su obra recordaba que la belleza y la reflexión social podían convivir. También jugó un papel importante el mercado del arte. Botero logró mantener independencia creativa, a la vez que construyó una carrera sólida y económicamente exitosa. Fue un artista cotizado, pero nunca rehuyó temas incómodos como la violencia o la tortura. Esa combinación de éxito comercial y compromiso crítico es inusual y demuestra la fuerza de un lenguaje propio que no necesitó reinventarse para complacer a la industria. Su legado, sin embargo, va más allá de cifras y ventas. Botero se convirtió en un símbolo cultural de Colombia y de América Latina. En un mundo que a menudo reduce la región a estereotipos, él ofreció una mirada compleja, colorida, irónica, profundamente humana y capaz de denunciar el dolor sin renunciar a la belleza. Sus personajes, obispos solemnes, damas de barrio, son hoy parte del imaginario global. A su manera, Botero enseñó que un artista puede ser popular y profundo a la vez, que la accesibilidad no está reñida con la ambición estética, y que la identidad latinoamericana puede expresarse con orgullo sin necesidad de exotismos. Su estilo, tantas veces malinterpretado como una simple caricatura, ha demostrado tener una capacidad única para hablar de temas universales: el poder, la muerte, la memoria y la dignidad humana. Mirar hoy la obra de Fernando Botero es encontrarse con un artista que sigue dialogando con el presente, a pesar de haber construido su lenguaje hace décadas. Sus figuras, que muchos conocieron primero como imágenes simpáticas, han ganado nuevas capas de sentido con el paso del tiempo. En un mundo saturado de imágenes rápidas y arte conceptual hermético, Botero recuerda que la forma sigue importando y que la belleza puede ser un vehículo para hablar de temas complejos sin perder profundidad. Su vigencia también se explica por su capacidad de representar el poder y la fragilidad con el mismo trazo. En sus cuadros y sus esculturas, presidentes y generales se muestran tan vulnerables como músicos callejeros o mujeres anónimas. Hay una democratización silenciosa. Todos merecen ser observados, todos ocupan espacio, todos tienen peso. Esta visión resuena en sociedades que siguen cuestionando jerarquías y buscando igualdad simbólica. Botero además desafía el elitismo del arte contemporáneo. Sus obras no exigen claves intelectuales para ser apreciadas. Cualquiera puede detenerse ante una escultura suya y sentir curiosidad, ternura o incluso incomodidad sin necesidad de explicaciones previas.
Esta accesibilidad es una de sus contribuciones más valiosas. Abrir puertas a públicos que muchas veces se sienten ajenos al mundo del arte, sin sacrificar rigor ni complejidad. La relevancia de su mirada política tampoco se ha diluido. Sus escenas sobre la violencia colombiana siguen interpelando a nuevas generaciones que enfrentan un país aún marcado por la memoria del conflicto. La serie de Bugraib, por su parte, permanece como recordatorio de abusos recientes que el mundo preferiría olvidar. Botero entendió que el arte puede ser bello y a la vez un acto de memoria y denuncia, una combinación poderosa en tiempos de desinformación y saturación mediática. Su legado invita a repensar lo que significa tener un estilo propio. En lugar de perseguir modas, Botero perfeccionó una estética hasta convertirla en lenguaje. Esa coherencia es hoy una rareza y a la vez un ejemplo. No se trata de cambiar para sorprender, sino de profundizar hasta que lo que uno crea se vuelva inconfundible. Por eso su obra sigue viva, porque habla con claridad y al mismo tiempo deja espacio para la reflexión, porque equilibra belleza y crítica, humor y tragedia, accesibilidad y ambición artística. Fernando Botero construyó un universo que parece simple a primera vista, pero que al observarlo con detenimiento revela capas de significado sobre identidad, poder y memoria. Durante décadas fue reducido al estereotipo del pintor de los gordos, una etiqueta fácil que no hace justicia a la ambición de su obra. Botero tomó la figura humana y la transformó en un manifiesto silencioso. Nadie es demasiado pequeño para ocupar espacio. Nadie debería ser invisible. Esa insistencia en el volumen es también una insistencia en la dignidad. Su legado es una invitación a repensar lo que significa ser artista y latinoamericano en un mundo global. Sin dejar de ser profundamente colombiano, supo dialogar con Europa y Estados Unidos sin mimetizarse. Su estilo fue un puente entre tradición y contemporaneidad, entre accesibilidad y sofisticación. Botero probó que el arte puede ser hermoso y crítico, amable a la vista y profundamente incómodo en su contenido. También nos recordó que el humor puede ser una herramienta muy poderosa para cuestionar estructuras de poder y para hablar del dolor sin caer en el sensacionalismo. En sus escenas domésticas hay ironía, pero nunca burla. En sus retratos de políticos hay sátira, pero también un retrato psicológico de la vanidad. Y cuando decidió mirar la violencia, lo hizo sin abandonar su lenguaje, confiando en que la quietud y el volumen podían ser más devastadores que cualquier grito. Sus esculturas, esparcidas por plazas y calles del mundo, son otra parte fundamental de su legado. Acercaron el arte a la vida cotidiana y borraron barreras entre el museo y la ciudad. Niños que trepan a un caballo de bronce, turistas que tocan una estatua sin miedo, transeúntes que descubren belleza y reflexión en medio del tráfico. Todo eso es Botero. Convirtió el espacio público en un lugar de encuentro con el arte sin elitismos. Mirar su obra hoy es recordar que el arte no necesita complejidad inaccesible para ser relevante. Basta con una visión clara, una voz propia y la valentía de sostenerla durante toda una vida. Botero nos deja un mapa para entender que la belleza puede ser un acto político y que el humor, cuando se ejerce con respeto e inteligencia, puede abrir caminos de reflexión que la solemnidad no logra. Seguir explorando artistas como él es un ejercicio de aprender a mirar más allá de la superficie, descubrir que detrás de lo que parece evidente hay capas de historia, ironía y humanidad. Porque el arte, como la vida, guarda secretos que solo se revelan cuando uno se detiene, observa y se atreve a ver lo que normalmente pasa inadvertido. Gracias.